Una vez más, recordamos que estar en la casa de Dios es realmente una bendición. El salmista David dijo que un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ellos. Por eso estar en la casa de Dios es importante. Como iglesia evangélica, neotestamentaria o del Nuevo Testamento, la Biblia es nuestro libro fundamental de estudio, nuestra base de toda enseñanza, solamente la Biblia. Como decían los reformadores protestantes, sola escritura, sola fide, sola gratia. Solamente las escrituras, solamente la fe y solamente la gracia reina sobre la iglesia de Jesucristo. Y este día nos ocupa este tema que hemos titulado La importancia de la sangre de Cristo. No que la sangre de Cristo hoy está siendo derramada, sino que la sangre fue derramada tiempo pasado, hace 2000 años, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Vamos a aprender en el día de hoy que esa sangre que fue derramada es suficiente para la salvación. Queremos asegurarnos que cada persona que está bajo nuestra jurisdicción conozca realmente el mensaje de Jesucristo y la salvación a través de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 28 al 31. Hebreos capítulo 10, del verso 28 al 31. Es bien importante que todos abramos nuestra Biblia en cada pasaje bíblico y lo podamos leer, porque queremos enseñarle lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra, lo que Dios ha revelado a través de su palabra. No lo que piensa el pastor, no lo que piensa una institución, una iglesia en particular, una denominación. Queremos enseñar lo que enseña la Biblia y solamente la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos 10, 28 al 31. Leamos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre eterno, al abrir tu palabra, te suplicamos que tu palabra y solamente tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, hable a nuestros corazones. Y que esta palabra pueda cautivar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, reconociendo que es solamente a través del estudio, de la meditación, de la memorización de tu palabra, que podemos conocer a Cristo como nuestro único Salvador personal. Al Cristo descrito en las páginas de la Biblia. No al Cristo histórico de los libros de historia, no al Cristo proclamado en la boca de líderes religiosos, pero el Cristo proclamado y revelado bajo inspiración divina en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. En una corte de ley no se puede admitir una acusación contra nadie que no sea
con 2 testigos o 3, pero nunca con una sola persona. La persona que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. No se podía revocar. Dice el escritor bíblico: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el escritor concluye diciendo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No de un ídolo, no de una estatua hecha por hombres, en manos del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se inicia el sacrificio de animales para el perdón de pecados y la salvación del hombre. Dice la Biblia en el libro de Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva cosieron hojas de higuera para taparse físicamente porque estaban desnudos? Y esa desnudez, que estaba acompañada de una vergüenza, estuvo producida por causa del pecado. Pero las hojas de higuera representan las religiones del mundo: budismo, zoroastrismo, confucianismo, islamismo, catolicismo, todo lo que usted se puede imaginar, comunismo, filosofía, agnosticismo. Todo eso representa la intención del hombre de tratar de llegar a Dios por esfuerzos humanos, pero son en vano. Con todo respeto, lo que voy a decir, presenciaba el funeral por televisión desde Santiago de Chile, el funeral del expresidente Sebastián Piñera, que murió en un accidente aéreo, un helicóptero que él estaba piloteando. Fue llevado a la Catedral de Santiago de Chile, Catedral Católica. Y era hasta entonces que los líderes religiosos estaban orando por el descanso eterno del alma del señor presidente Sebastián Piñera. Es muy tarde para orar por la salvación de una persona después que ha muerto. No lo vamos a engañar, no lo vamos a entretener. Si queremos que una persona se salve, le tenemos que predicar el evangelio ahora y orar por la persona ahora, persuadirlo a que conozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Después de muerto es un engaño hacer cualquier cosa. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Siempre en la religión tradicional de América Latina se manda a descansar a todo el mundo después que muere, no importa quién haya sido. La Biblia dice que las personas que descansan después de muerto solamente son los que mueren en Cristo Jesús. Pero si la persona no conoció a Cristo en vida, nunca lo confesó como su Salvador personal, nunca lo recibió en su corazón, nunca hizo una confesión verbal, pública, de que Jesucristo era su Salvador, no hay salvación. Y esto no es una fórmula evangélica, es una fórmula bíblica. La Biblia dice que con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si enseñamos algo diferente, estamos enseñando otro evangelio.
Pero Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio de Jesucristo. Si tengo la información equivocada de cómo llegar al cielo, no puedo llegar al cielo. Si tengo la información correcta de cómo llegar al cielo, entonces llegaré al cielo. Nosotros nos preocupamos de conocer muchas cosas. La vida está determinada por información. Cuando usted recibe su cheque cada semana, usted verifica si la cantidad que está allí corresponde al número de horas que usted ha trabajado. Si le pagan el doble, dice usted, bueno, a lo mejor me dieron un aumento y se va para su casa. Pero si le faltan $300, dice, un momentito, ¿qué pasó? Se va a recursos humanos y decir, oye, ¿qué pasó? Hoy yo esperaba $600 y solamente tengo 300. No somos nada hunditos, ¿verdad? En la carretera hay rótulos que indican la velocidad. Usted va a 200 millas por hora y de pronto tiene todo el departamento de policía en derredor y un helicóptero arriba. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me están parando? ¿No sabes? Vas a alta velocidad. Los rótulos en la carretera indican la velocidad que debemos de ir. Los ángeles viajan a 65 millas por hora y después de eso se bajan de los carros. Por eso es que a veces pasan algunos incidentes. Entonces, la información que tenemos en la Biblia dice que solo hay un camino al cielo. El camino se llama Jesucristo. El diablo sabe que no hay otro nombre poderoso más que Jesús. Jesús, nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana ha sido afectada por el pecado en el ámbito religioso, político, social, familiar, moral, económico, intelectual y espiritual. Es por esa razón que de manera inmediata, cuando Adán y Eva pecan, Dios promete un Salvador, a Jesús, el Salvador del mundo. Y en el libro de Génesis, inmediatamente que Adán y Eva pecan, dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Los mormones, estos señores que andan vestidos de camisa blanca, pantalón negro y una insignia por aquí en bicicleta, que son jóvenes que van por todo el mundo, enseñan que Jesucristo y el diablo son primos hermanos y que en el futuro se van a reconciliar. La Biblia dice, enemistad para siempre. No hay reconciliación. A partir de Génesis capítulo 3, verso 15, se inicia el período de la gracia para todo pecador. Adán y Eva tratan de cubrir su desnudez física y espiritual con hojas de higuera. Pero Dios realiza el primer sacrificio de la historia para cubrir el pecado de Adán y Eva y cubrir su desnudez con pieles de animales y no con hojas de higuera como ellos lo habían intentado. Vemos en primer lugar, la sangre de Cristo quita el pecado. ¿Quieren repetir conmigo, por favor, el título? Todo el mundo. La sangre de Cristo quita el pecado. Quita. Vayamos a Hebreos 10:4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. La razón por qué todos los sacrificios del Antiguo Testamento, incluyendo todas las misas católicas romanas, son insuficientes, por una razón sencilla. Veamos en el Antiguo Testamento lo que pasaba con todos los sacrificios. Hebreos 10:4, dice el texto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Lo entendieron? Leámoslo una vez más en voz alta, todos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En otras palabras, el texto dice, no sacrificio sin sangre. Y aún esos sacrificios con sangre de animales
no podían quitar el pecado. Durante 500 años de sacrificios de animales en el templo del Antiguo Testamento, no pudieron quitar el pecado de en medio. Simple y sencillo. ¿Se imagina usted el sacrificio de la misa católica romana sin sangre? Si los sacrificios del Antiguo Testamento, de sangre, de toros, de machos cabríos, no podían quitar el pecado, ¿cómo puede una misa católica romana sin sangre quitar el pecado de nadie? Esa es una perversión del Evangelio de Jesucristo. Vayamos a Juan 1:29. Necesitamos ver qué dice la Biblia. No cuál es la tradición, no qué dicen los hombres, qué dice la palabra de Dios. Y no podemos negociar absolutamente nada. No podemos parpadear a la verdad de la palabra de Dios. Juan 1:29. Leamos todos. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Hay uno que puede quitar el pecado. No son los toros, ni los machos cabríos, ni la sangre de ellos, ni la misa católica romana sin sangre. El que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la palabra de Dios. No queremos que usted vaya al infierno, queremos que vaya al cielo. Y para ir al cielo tiene que conocer la verdad o usted termina en el infierno. Simple y sencillo. El sacrificio perfecto de Cristo y su sangre derramada, tiempo pasado, pueden quitar el pecado. Jesús la derramó hace 2000 años. Usted no puede andar adorando la imagen de la sangre de Cristo. ¿Cuál sangre? Que vamos a ir a pasear a la imagen de la sangre de Cristo. ¿Cuál? La sangre fue derramada hace 2000 años. Amado, he estado en Jerusalén y hay un lugar donde a una gran roca católica romana, este lugar, hay un templo católico arriba. Y a través de unos vidrios que a lo mejor están blindados, se contempla la sangre derramada sobre esa roca. Y todo el mundo pasa por ese lugar porque supuestamente es el lugar de la crucifixión de Cristo. Hay 2 lugares en Jerusalén de la crucifixión y hay 2 tumbas. Una tumba católica romana, un lugar de crucifixión católico romano y un lugar bíblico de crucifixión y de sepultura, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 19. Estos no concuerdan con la palabra de Dios, estos concuerdan con la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama el monte? Gólgota, no Calvario, Gólgota, en hebreo, que significa lugar de la calavera. Allí es donde fue crucificado Cristo. Y dice la Biblia que en las inmediaciones del jardín estaba un sepulcro. A unos 150 o 200 pies está el sepulcro, afuera de Jerusalén. Usted se para en este lugar de la crucifixión y usted tiene enfrente la ciudad de Jerusalén y los muros. Está afuera completamente de la ciudad de Jerusalén. Necesitamos comunicar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, la sangre derramada, tiempo pasado, es la que quita el pecado del mundo. No se necesitan más sacrificios por el pecado. Veamos 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Dice el texto bíblico: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. No la absolución de un sacerdote católico romano que le dice: ego te absolve tu Espíritu Santo.
El único que tiene poder de perdonar pecados es Cristo Jesús. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían bien claro que Dios nunca le confirió a los sacerdotes del Antiguo Testamento el poder de perdonar pecados. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, ellos se están cavilando en su mente diciendo, este hombre está diciendo blasfemias, porque nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Entonces ellos nunca entendieron que los sacerdotes del Antiguo Testamento se les había conferido el poder de perdonar pecados. Solamente Dios. ¿De dónde estos señores toman la idea que ellos pueden perdonar pecados? Solamente uno lo puede perdonar, Cristo Jesús, porque Él es Dios. Y lo hace por medio de su sangre que ya fue derramada en la cruz hace 2000 años. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 13, 14 y 22. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Verso número 13 dice el texto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hacemos una pausa. Dice que la sangre de Cristo, mediante la cual Jesús se ofreció, tiempo pasado, dice, se ofreció a sí mismo. Amados, ¿qué es lo que no entendemos de la Biblia? Jesús se ofreció a sí mismo. Nadie lo puede ofrecer. Nadie puede manosear a Jesús. Ningún hombre, ningún pecador puede manosear a Jesús en sus manos y entregarlo en sacrificio. La Biblia dice que Él se ofreció a sí mismo. Cuando el sacerdote católico romano celebra la misa, lo hace in persona Christi. ¿Qué le parece? Dice que lo hace en la persona de Cristo. La Biblia dice, el Evangelio dice, se entregó a sí mismo. ¿Cuántos creen esto? Leamos el verso 14 otra vez para que nos quede claro. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. Hagamos otra pausa. Oh, Jesús no tenía ninguna mancha y se ofreció a sí mismo. Porque si Él tiene una mancha, Él es pecador y Él no nos puede salvar. Verso número 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga bien, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay salvación. El asunto es que la sangre ya fue derramada y hay perdón y hay salvación en Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo viviendo sin Cristo? Exponiéndote a la condenación eterna, sabiendo que la muerte te puede sorprender en cualquier instante y puede descender al infierno sin Cristo Jesús. Toda persona que nunca ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca los ha confesado, nunca ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, está bajo condenación y la ira de Dios está sobre esa persona. De manera que si la muerte lo sorprende, inmediatamente desciende al infierno, no al cielo. Usted no puede depender de las palabras mentirosas de los hombres. Oh, descanse en paz. Y que mi abuelita se murió, que en paz descanse. Y que mi tío murió, que en paz descanse. Todo el mundo descansa en paz. ¿Y cómo sabe que está descansando en paz? ¿Le hablaste de Cristo? ¿Lo ganaste para Cristo? ¿Alguna vez dio alguna evidencia de ser un cristiano? ¿O lo viste cargando vírgenes y la sangre de Cristo paseándola por todos lados?
Ah. Y confesándose a los hombres para que le perdonen pecados. ¿Cuál es la función de Cristo entonces? ¿De cuál Cristo estamos hablando y de cuál evangelio estamos hablando? Estamos hablando de una perversión del evangelio, porque el Cristo de la Biblia es el único que puede salvar. Sin la intervención directa de Dios para salvar al pecador por medio del sacrificio de Cristo, no hay perdón de pecados. Y el ser humano está expuesto a la condenación eterna. Pero Cristo ya murió por nosotros. Verso 24 al 26 de Hebreos. Oiga bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Hacemos una pausa. Los sacerdotes ofrecían sacrificio en el santuario que estaba en la tierra en Israel. Jesús no entró en el santuario hecho de manos, figura, copia del verdadero, sino que, sigamos, sino en el cielo mismo para presentarse ahora mismo ante Dios. ¿Usted cree que un hombre puede entrar al santuario celestial a ofrecer sacrificio? Ahí solamente entra Dios. Porque la Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible, donde ninguno de los hombres ha entrado ni puede entrar. Donde Dios habita, solo habita Él. Los ángeles que están en derredor de Él, ahora mismo, dando vuelta en derredor del trono, serafines, uno de los rangos de ángeles, tienen 3 pares de alas. Con 2 alas se cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, porque están en un lugar santo, y con 2 están volando. Y están volando en derredor del trono diciéndole a Dios: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Esta tierra no es para ídolos, ni es para Buda, Zoroastro, Confucio, papas, Mahoma, Alá. Esta tierra es para Jesucristo. Él es el creador de esta tierra. Y Él te creó para la alabanza de su gloria. Y si tú no cumples con la expectativa de Dios, recuérdate que estás viviendo en la tierra que no te pertenece. Dios es el dueño de esta tierra. Y tú y yo somos inquilinos. Y si no estamos viviendo de acuerdo a las reglas del dueño de este planeta, tienes que salir pronto de aquí. Y tú no tienes control. Mientras cumples con la voluntad de Dios y la expectativa de Dios, vas a caminar sobre este planeta. Pero si no cumples con la expectativa de Dios de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, no te sorprendas si uno de estos días empieza a tener problemas de respiración. Y sales para el hospital a que te pongan oxígeno y en la camilla de la ambulancia te vas. No cumpliste. Dice la Biblia, el hacha está puesta al pie de todo árbol que no da frutos. ¿No da fruto? Tienes que ser cortado. Pero es que Dios es injusto. Di todo lo que quieras. Dios comete genocidio. Habla lo que querrás. Él está en su trono, Él existe antes de que tus palabras sean pronunciadas. Él es el Dios del universo, Él tiene la última palabra. Porque Él es Dios soberano y no depende de tu opinión o de la mía, o de las Naciones Unidas, o de la Unión Europea, o de los Estados Unidos, o de Rusia, o de la religión musulmana, o de los papas de Roma. Él no depende de la opinión de nadie. Su palabra ha sido proclamada y su palabra es la verdad, es sólida. Él es el Dios eterno. Versículo número 25. Se ofreció en el cielo a sí mismo para presentarse ante Dios, verso 25, y no para qué. Oiga bien, hay algo que no entendemos. ¿Qué dice el texto bíblico? Volvamos a leer otra vez. Y no, dígalo otra vez. Y no. Oh, no para ofrecerse muchas veces. ¿Y quién le ha dado autoridad a estos señores a andarlo ofreciendo en la forma de un pedazo redondo, la forma del sol?
¿De dónde agarraron esa autoridad? La Biblia dice, no para ofrecerse muchas veces, digamos, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mire bien, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer primero sacrificios por su pecado. Y luego el otro sacrificio era por los pecados del pueblo, una vez al año entrando al lugar santísimo. Y poniendo la sangre en la mesa del propiciatorio. Y conduciéndose correctamente allí, porque una mala movida y el sumo sacerdote moría en el acto. Por eso él traía un cordón en la cintura, para que los otros sacerdotes lo alaran en caso que ya no hubiera ruidito de él. Y la manera que sabían que él estaba vivo es porque en la parte de abajo traía campanas. Y mientras él se movía en el santuario, las campanas se movían y eso era la señal que el sacerdote estaba vivo. Pero si de pronto no más campanas sonando, entonces lo que tenían que hacer era jalarlo. No podían entrar porque el próximo que entrara también se moría. Así de delicado era esto en el Antiguo Testamento. Jesús lo hizo todo por nosotros. Y la gente dice, ay, es que esto está muy fácil, que solo confiesa a Jesús y ya soy salvo. Pues así es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Jesús lo condensó todo, cumpliéndolo todo por nosotros, para que fuera tan sencillo que solamente creamos en Él. Y el nuevo nacimiento ocurre en la vida de una persona. Verso siguiente. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O usted cree la palabra de Dios o cree la perversión del Evangelio y cada una tiene consecuencias eternas. La Biblia dice, se presentó una vez. En caso que no lo entiendan en español, se lo vamos a decir one time only. One. No, not two, not three. One. Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Lo quitó. ¿Sabe lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento? Solamente podían cubrir el pecado. Es todo, no lo quitaban. Y ahí venía la gente. Otro pecado, otro sacrificio. Otro pecado, otro sacrificio. Por eso tenía que haber sacerdotes todo el tiempo. Se moría uno y había que elegir a otro. Se moría un sumo sacerdote, había que elegir a otro. ¿Por qué? 500 años de sacrificios que no podían quitar el pecado. Pero cuando vino el Cordero de Dios, ¿qué hizo? Juan 1:29, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, quita. ¿Ve la gran diferencia? Entonces, cuando Dios el Padre nos ve, ¿sabe cómo nos ve? Sin pecado. Nos ve a través de Cristo. Cuando una persona que no es hijo de Dios empieza a rogarle a Cristo, ay, Jesús, ayuda. El Padre le dice, hijo, ¿quién es este? No, Señor, el Padre, Él no está lavado con mi sangre. Su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Su oración no puede llegar. A veces nosotros recomendamos a las personas no cristianas, pídanle al Señor que Él le va a escuchar. No es cierto. La oración primero que Dios quiere escuchar de sus labios es diciéndome, sálvame, Señor, porque perezco. Después que usted haga esa oración y viene la salvación, usted viene a ser hijo de Dios y entonces ahora usted tiene el derecho de orar a Dios en esa manera. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. Hijos de Dios, solamente los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y la sangre debe de estar
en el dintel de la puerta de su corazón, porque cuando venga el ángel de la muerte en el día del juicio, si la sangre no está en tu corazón, te lo vas a lamentar. Así pasó en Egipto. Los israelitas tuvieron que matar el cordero y poner la sangre en el dintel de las puertas de sus casas, porque cuando el ángel de la muerte pasó, pasó de largo, porque la sangre los cubría. Pero en la casa de los egipcios, que no había sangre, se murieron todos los primogénitos en todo Egipto, de los seres humanos hasta los que estaban en la cárcel, y de todos los animales, todos. ¿Sabe por qué? No estaban cubiertos con la sangre de Jesucristo. Jesús dijo en la cruz sus últimas palabras: consumado es. Consumado significa acabado, terminado, completado, realizado. En otras palabras, misión cumplida. It is finished. No más sacrificios. Desde el momento que Jesús resucita, asciende al cielo, después de aparecer 40 días a los apóstoles y a la iglesia, y se sienta a la diestra de Dios Padre, no para seguir siendo sacrificado, para interceder por cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios. Ese es su trabajo. Y encima de eso dice la Biblia, cuando Cristo perdona nuestros pecados, dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, que Él es el que borra nuestros pecados y los toma y los lanza a lo profundo del mar. ¿Se imagina usted que Cristo se estuviera acordando de nuestros pecados? ¿Qué creen que haría Jesús? ¿Dónde está Él ahorita? A la diestra del Padre, en el cielo. Los pecados están en el fondo del mar. Jesús se quiere acordar de los pecados de alguno de nosotros. ¿Qué tiene que hacer? Hacerse un clavado desde el cielo, directo, al fondo del mar, y andar buceando los pecados, porque no va a ser que se confunda con los de algunos que se parecen y saca los de las personas correctas. Dice que nunca se acordará de ellos. ¿Sabe quién es el que los recuerda en nuestra mente los pecados? Satanás. Él es el acusador, vive acusándonos mañana, tarde y noche. Todo lo malo que hemos hecho, el diablo nos está recordando. Tenemos que recordarle a él cuál es su futuro. 1000 años en el pozo del abismo y la eternidad en el lago de fuego por haberse rebelado contra Dios. Él y todos sus demonios. Pero Jesús perdonó nuestros pecados. Pagó el precio por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Veamos en segundo lugar. El pecador no se puede salvar a sí mismo. Aquí tenemos algunos de los muchos símbolos de todas las religiones del mundo. Judaísmo, cristianismo, que realmente es catolicismo romano, que no tiene nada de cristianismo, islamismo. Entonces, el pecador no se puede salvar a sí mismo. Haga todo lo que quiera. Hay personas que van de ser católicos, se hacen budistas, de budistas se hacen musulmanes, zoroastristas, confucianistas, terminan ateos, agnósticos, y mueren en esa situación, en busca de la verdad. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Como consecuencia del pecado, el pecador descubre su necesidad de Dios. El ser humano está en búsqueda de algo que falta en su corazón, pero ¿sabe cómo trata de buscarlo y llenarlo? Drogas, licor, prostitución, pandillas, crimen organizado, mafia, tráfico de seres humanos. Trata de buscar todo lo que sea posible para encontrar el vacío de su corazón. Otros se van a Las Vegas, Nevada, a jugar a las maquinitas y quedan en la calle. Algunos juegan hasta sus esposas, las apostan allí en Nevada y quedan sin mujer. En busca de la necesidad que hay en su corazón, del vacío de su corazón. ¿Y qué descubre la persona? Termina destruido, porque el mundo no te puede salvar. Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas de higueras, pero Dios fue quien los vistió con las pieles de los animales que había sacrificado para ellos. Todo esfuerzo humano, toda obra humana para tratar de salvarse es en vano.
He estado en la Ciudad de México, en la Catedral, la Basílica de Guadalupe, y he visto a las personas caminando hasta 100 metros en el embaldosado, en el concreto, pagando una manda hasta llegar enfrente a la Virgen de Guadalupe, que lo que es una pintura que está en un lugar alto, con sus rodillas ensangrentadas, tratando de agradar ¿a quién? Jesús ya pagó el precio. Esto es abominación delante de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:18 en medio de nuestra necesidad espiritual. Apocalipsis 3:18. Dice la Biblia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos un colirio de carácter espiritual, y ese está solamente en la palabra del Señor. Veamos Apocalipsis 7:14. Todos los mártires de la gran tribulación. Dice Juan el apóstol: yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Aleluya. El pecador en su estado de condenación está desnudo delante de Dios y expuesto a la condenación eterna. Si muere en ese estado, no irá al cielo, irá al infierno. Ninguna religión, ni ritos, ni tradiciones podrán librarte del infierno. Solamente existe un Salvador y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, Jesús murió en el lugar del pecador. Ahí en esa cruz que miran en su imagen, está clavado el decreto que era contra nosotros. Ahí están nuestros pecados, por los cuales habíamos sido condenados. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Al morir por nosotros, clavó todo ese decreto con toda la acusación que nos condenaba, lo clavó en la cruz, murió en nuestro lugar, pagó la deuda en nuestro lugar. Ahora lo que tú tienes que hacer es venir a Cristo, confesarlo como el Señor y Salvador de tu vida, aceptar lo que Cristo hizo en tu lugar, reconocer que eres pecador, que estás perdido, que Cristo pagó el precio, que tú no lo podías pagar. Y ahora vienes a creer que Cristo es tu único y suficiente Salvador personal. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme decirle, es totalmente incomprensible el amor de Dios. Porque usted y yo no lo merecemos. Pero Jesús nos amó de tal manera que fue a la cruz y abrió sus brazos. No fueron los romanos los que lo crucificaron, aunque sí fueron ellos físicamente. Pero fueron nuestros pecados por los cuales fue clavado. Por lo tanto, tú y yo somos culpables. Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Juan capítulo 10, del 17 al 18. Dice Jesús estas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces nadie agarra a Jesús y dice: aquí ponete que te voy a crucificar, te voy a sacrificar ahorita. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Dice que Él pone su vida y Él la puede volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ningún ser humano puede ofrecer a Jesús, repito, ningún ser humano, no importa quién sea, puede ofrecer a Jesús en sacrificio por nuestros pecados, porque Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. No más sacrificio. Jesús dice
Veamos Juan 10, 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué amor tan grande el de Jesús por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ningún líder religioso o político jamás ha dado su vida para salvar a ningún ser humano, solo Jesucristo. Los terroristas de Hamás están a 100 metros de profundidad en búnkers, mientras el pueblo de Gaza se está muriendo arriba. Ellos tienen todo, tienen aire acondicionado, tienen comedores, tienen teléfono. Acaban de encontrar debajo de las oficinas centrales de las Naciones Unidas en Gaza, acaban de encontrar el centro de comunicaciones de Hamás por debajo. ¿Qué le parece? Con toda clase de computadoras, cables, aire acondicionado, dicen las Naciones Unidas. Vamos a investigarse porque nosotros no sabíamos esto. ¿Really? Que llegaron cientos de trabajadores o miles de trabajadores debajo del túnel sin que ellos nos vieran, que nunca oyeron los barrenos abriendo hoyos por debajo, nunca vieron ningún vehículo trayendo equipos sofisticados de computadoras y cables. Entraron todos invisibles, que hasta ahora las Naciones Unidas va a lanzar una investigación. Por favor, el búnker está debajo del edificio de las Naciones Unidas, sofisticado, el centro de comunicaciones de Hamás, debajo de UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece? Pero son unos sinvergüenzas, continúan negando las cosas a pesar de todas las evidencias. Todo lo que Israel hace, el mundo lo debate. Los terroristas de Hamás dicen, murieron 27,000 personas y todo el mundo lo repite alrededor del mundo. Ese es el mundo en que vivimos y peor que eso se va a poner. Jesús dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús nos amó con un amor que trasciende nuestra comprensión, porque no podemos entender por qué nos amó de tal manera. No lo podemos entender. Trasciende el amor de una madre, de un padre, de un hermano y de un amigo. El amor de Cristo no tiene ninguna comparación. No amó a pesar de haberle rechazado. La Biblia dice que si la persona muere en sus delitos y pecados, morirá en estado de condenación. Si no crees que Jesucristo es el único Dios verdadero, el único Salvador, el único camino, la única verdad, moriréis, dice la Biblia, en vuestros delitos y pecados. Te debe quedar muy claro que no hay otros Cristos, ni en la forma de seres humanos, ni en la forma de pan hecho por hombres. Jesús le dijo a los judíos de su tiempo, a nosotros y a todas las generaciones de seres humanos, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Biblia dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Solo tienes dos opciones, Cristo o el anticristo, pero no los dos. La Biblia dice que solo hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Santifícala en nuestros corazones. Si hubiera alguien en nuestro medio, Señor, que ha entendido con claridad tu palabra y hoy quiere confesar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, te pedimos que lo traigas a tus caminos a través de la persuasión y la convicción del Espíritu Santo y de tu palabra. En tu nombre lanzaremos la red. Con sus rostros inclinados y en actitud de oración, habrá alguna persona que nunca ha confesado públicamente y de manera verbal a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y esta mañana quiere hacerlo. Levante su mano derecha. Queremos orar por usted.
¿Habrá alguna persona que nunca en su vida ha confesado a Cristo, lo ha invitado a entrar en su corazón, le ha dicho: Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, hazme tu hijo o tu hija, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera yo pueda ir a tu presencia y no al infierno? Esta es tu oportunidad. ¿Habrá alguien que confiesa a Jesús en este día como el Señor y Salvador de su vida? Levante su mano derecha, queremos orar por usted. ¿Habrá alguna persona? Bien, si no lo hay, es mi oración que Dios extienda su misericordia sobre tu vida. Señor, sella tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueblo de Dios dice, Dios los bendiga.